inicialmente darle las gracias por venir, darle las gracias al doctor Medina por la invitación nuevamente a participar en el simposio. Yo le estaba diciendo ahora al doctor Javier que el año que no me inviten lo voy a demandar, porque yo soy casi que fijo activo de este evento. Además, no solamente por eso, sino porque me gusta venir mucho a Bucaramanga, entonces cada vez que el doctor me invita, pues aprovecho para venir. Quería empezar con una frase muy linda que me encontré. Antes, obviamente, de declarar mi conflicto de interés, el doctor lo mencionó, actualmente yo tengo una vinculación como asesora médica y gerente de entrenamiento de Sanula Colombia, y arrancar contándoles que definitivamente en el futuro, y el doctor del futuro no va a tratar el cuerpo humano con medicamentos, sino que va a prevenir las enfermedades con la nutrición. Nosotros todos los días estamos enfrentados a una cantidad de retos y desafíos en nutrición infantil, y yo creo que es el momento que nosotros volvamos nuevamente a lo que tiene que ver con la nutrición y con alimentación saludable, y a que nosotros volvamos a los alimentos naturales, porque finalmente ya tenemos muchas dificultades en la población infantil y tenemos muchos problemas con los niños. Entonces, por eso es importante volver al tema de la nutrición. Cuando el doctor Medina me pidió que hablara sobre propiedades nutricionales de los probióticos en los alimentos, yo lo primero que hice fue buscar qué había en Colombia y qué dice la resolución para Colombia. Entonces voy a empezar por ahí, y lo que quiero empezar contándoles es que la resolución 333 del ministerio dice que un probiótico es un cultivo vivo, pero ellos arrancan además a hacer una descripción de lo que debe tener un probiótico. Y dice que particularmente tiene que sobrevivir al ácido del estómago, tiene que adherirse y colonizar el intestino y modificar favorablemente el balance microbiano. Es decir, un probiótico como tal no es un ingrediente que yo le adiciono a un alimento porque sí, sino porque realmente tiene una función importante en el estado nutricional y porque realmente va a tener un efecto benéfico en ese niño. Resulta que hay una, digamos que importancia con relación a las declaraciones de probióticos, y les voy a decir que para mí fue muy sorprendente encontrar que solamente como declaración nutricional la EFSA, que es la autoridad europea, aprueba adición de probióticos a los alimentos, y solamente es a uno y solamente permite una declaración de salud. El resto de los alimentos no lo permiten. Es decir, el probiótico solito, muy bueno. Hay alimentos que tienen función probiótica, pero el probiótico adicionado a los alimentos es otra cosa completamente diferente. Entonces, resulta que el microorganismo bacteria, o sea, el probiótico, tiene que cumplir con varias características: estar vivo, no ser patógeno, ser natural, incluso había encontrado que tiene que ser fácilmente reproducible, que sea capaz de sobrevivir a los jugos gástricos, tener la capacidad de adherirse a la mucosa, la capacidad de colonizar y la capacidad de sobrevivir a lo largo de la vida. Entonces, no es tan fácil tener obviamente probióticos adicionados a los alimentos que cumplan con estas características. Esta es una familia, una mini familia de probióticos, pero además resulta que dice que el alimento, para tener una propiedad nutricional y poder hacer alguna declaración de salud con relación a un probiótico, debe contener un número mayor o igual de bacterias viables de origen probiótico, como mínimo de 1/10 a la 6 unidades formadoras de colonias por gramo en el producto terminado hasta el final, ¿cierto? Y adicional, la declaración debe indicar que el consumo de probióticos no es el único factor que mejora las funciones digestivas, y que existen otros, como por ejemplo la actividad física, ¿cierto? Y la dieta como tal, que pueden también modificar. Entonces, este es el modelo de declaración del Ministerio de Salud en Colombia para los alimentos que tienen probióticos. Y debe decir: una adecuada alimentación y un consumo regular de alimentos con probióticos puede ayudar a normalizar las funciones digestivas y a generar una flora intestinal. ¿Por qué es importante el tema de los probióticos? Porque lo que nosotros hemos notado es que la alimentación todos los días ha cambiado, y nosotros tenemos una alimentación tradicional que se ha cargado de grasas, de carbohidratos, de azúcares, de proteínas,
pero también tenemos unos alimentos funcionales que han venido desarrollándose a lo largo de la historia, y en América Latina la inclusión de alimentos funcionales deja un margen de rentabilidad muy alto. Entonces es la razón por la cual en este momento hay tanto desarrollo de estos alimentos. Los alimentos tradicionales versus los funcionales tienen unas diferencias importantes, y dentro de las diferencias, uno es el aporte de nutrientes, dos, las propiedades organolépticas, y tres, que tienen que tener demostrado que realmente tenga una función beneficiosa para la salud. Para nosotros, ¿qué es un alimento funcional? Para ustedes, ¿qué es un alimento funcional? ¿Cuáles son, por ejemplo? ¿O qué alimentos se consideran como alimentos funcionales? ¿O ingredientes funcionales? ¿Cuáles? Las verduras, por ejemplo, por la gran cantidad de vitaminas y minerales que tienen, pero a lo que yo quiero llamar la atención es que en la naturaleza, como tal de los alimentos, hay alimentos que naturalmente contienen probióticos, que fue lo que el doctor Medina me pidió que les contara hoy. Entonces, vamos a hablar de qué es un alimento funcional, es decir, cuál es la definición de un alimento funcional. Y resulta que un alimento funcional es el que tiene componentes biológicamente activos, que ofrecen beneficios no solamente en la salud, sino nutricionales, y que se traducen en una mejora de la salud o en una disminución del riesgo de sufrir alguna enfermedad. ¿Qué hay que tener en cuenta con estos alimentos funcionales? Varias cosas, que los alimentos funcionales deben consumirse dentro de una dieta sana y equilibrada, y hay que tener en cuenta otro aspecto importante, y es que el alimento funcional no es un medicamento. Es decir, si yo me tomo un yogur, como el yogur es una leche fermentada a partir de lactobacilos, ese es un alimento funcional. Pero si yo compro unos probióticos comerciales, ¿ese es un alimento funcional o es un medicamento? ¿Qué es? Es un medicamento. Es decir, yo tengo que tener en cuenta que para que yo lo llame alimento funcional tiene que hacer parte de la dieta saludable. No es que yo lo consuma por aparte, me lo consuma determinado número de días o lo consuma en algunos momentos de la vida y luego lo deje. Eso no es un alimento funcional, e incluso cuando estamos hablando en el tema de los probióticos. Entonces, el medicamento actúa a corto plazo o a mediano o a largo plazo para curar algo. El alimento funcional no cura nada, y eso hay que tenerlo presente. Es decir, yo no me tomo X o Y yogur para que se me quite el estreñimiento, se me aumenten las defensas, etcétera, 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 porque esas son las declaraciones de salud que nosotros encontramos en este momento en los medios de comunicación, ¿cierto? Es decir, hay alimentos que tienen declaraciones funcionales de que tienen vitamina C, y resulta que vitamina C tienen el 0.5%. Entonces hay que ser muy pendientes y hay que ser muy éticos con la lectura de etiquetas para saber si realmente es una declaración de salud o es una declaración nutricional, porque son dos cosas completamente diferentes. Entonces, el alimento funcional no cura nada, previene, y solo si está enmarcado dentro de una alimentación saludable. Entonces, es decir, los probióticos como tal, comerciales que nosotros conocemos, tienen evidencia, ellos allá solitos, pero en los alimentos, lo que les decía inicialmente, funciona un poquito diferente. ¿Cuáles son los beneficios de los alimentos funcionales? Entonces, los beneficios de los alimentos funcionales se han extrapolado casi que a todas las funciones de crecimiento y desarrollo, y especialmente en pediatría están asociados a un crecimiento saludable. Y lo que yo les quería mostrar con este slide es que este es un artículo de un journal de nutrición de 1998 y ya empezaban a hablar de los beneficios en la salud de los probióticos. O sea, esto viene desde hace muchos años y sé que desde antes empezaba a hablar de los probióticos y de los beneficios que podía tener en la salud. Y en la pediatría lo que nosotros hemos encontrado es, por ejemplo, que los alimentos funcionales tienen una intervención importante en lo que tiene que ver con el crecimiento saludable, en lo que tiene que ver con el desarrollo funcional y con la funcionalidad del sistema inmune. Cuando terminemos de mirar los beneficios, ustedes me van a contar por excelencia cuál es el alimento funcional que nosotros recibimos de primera vez en la vida. Hay que tener en cuenta que metabólicamente se pueden, digamos que vincular con la mejora para distintas enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y algunos eventos cardiovasculares que se pudieran presentar.
Los alimentos funcionales, ¿en cuántas ocasiones usted no ha visto que se lo tome para que no le salga la arruga, porque tiene resveratrol, porque le reduce el colesterol, porque es que eso le va a mejorar la función inmune, porque le evita la producción de radicales libres? Entonces, los alimentos funcionales no solamente, digamos, que se enmarcan en lo que tiene que ver con probióticos, sino que hay muchas otras características de alimentos funcionales que en este momento están en el mercado. Y adicional, contiene sustancias fisiológicamente activas, pero ojo con esto, que pueden contribuir a reducir la incidencia de las enfermedades crónicas. Los alimentos no son milagrosos y los ingredientes funcionales menos. Es decir, metabólicamente quienes tienen, digamos que una función importante en el metabolismo son los macronutrientes, y los ingredientes funcionales pues vienen a contribuir y a reducir algunos riesgos de patologías y enfermedades a futuro, pero realmente lo que nosotros encontramos es que no son milagrosos y no son los que van a ser parte, digamos, básica de la alimentación. ¿Qué es esta foto? ¿Qué son esos frascos? Son encurtidos, ¿cierto? Eso sabe más bueno con galletas, con tostadas, con patacones. Estos son probióticos. Levanten la mano quienes dicen que sí y quienes dicen que no. Esperen, porque es que no contestó ni la mitad del auditorio. Él no sabe, no responde, no. La llamada a un amigo, ¿para qué? Pues esto no lo necesitamos urgente. Nuevamente, levanten la mano. ¿Quiénes dicen que son probióticos? ¿Quiénes dicen que no y quiénes no saben? Ah, perfecto, mejoró un poquito la cosa. Entonces, les traje esta foto porque cuando empecé a investigar, resulta que me encontré esta foto y la foto dice taller de elaboración de probióticos. Y es un taller de elaboración de probióticos porque todos estos vegetales que ustedes ven aquí tienen una característica, y es que para la conservación están en proceso de fermentación. Y por el hecho de estar en proceso de fermentación, entonces, ¿qué van a producir? En salmuera, normalmente, para poderlos fermentar, lo hacen con algunos probióticos, y por eso son probióticos, digamos que naturales, que nosotros tenemos en los alimentos. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud y qué dice la FAO? ¿Qué es un probiótico? Entonces, la OMS dice que es un microorganismo vivo que cuando se administra en cantidad adecuada confiere un beneficio para la salud del huésped. Y además, entre los microorganismos, las bacterias del ácido láctico son uno de los principales grupos que nosotros tenemos de probióticos. La siguiente pregunta que les iba a hacer es, ¿hay una dosis estandarizada para que nosotros consumamos probióticos? Es decir, ¿qué cantidad de probióticos tenemos que consumir pues todos los días? ¿Ustedes qué creen, que sí o que no? ¿Debería? Bueno, entonces les voy a contar. Resulta que no es posible establecer una dosis general para los probióticos. La dosificación está basada, pues debe basarse en humanos que muestren un beneficio para la salud en afecciones específicas. Y la razón por la cual no hay estandarizado es porque los efectos positivos de los probióticos no se pueden extrapolar porque depende de la cepa, que esa es una de las cosas que a lo largo del tiempo empezamos a aprender, porque hace mucho tiempo a nosotros nos decían probiótico y para nosotros todos los probióticos eran lo mismo y no preguntábamos sino a las unidades formadoras de colonias, y resulta que no solamente hay que preguntar cuánto tiene, sino si resiste el ácido del estómago, si llega vivo al intestino y además qué cepa es, porque dependiendo de la cepa tengo que saber para qué me sirve, porque todos no me van a servir para lo mismo. Y por eso hay unos criterios para la selección de probióticos. En la parte inferior del slide ustedes están viendo las referencias bibliográficas. Este es uno del 2017, ¿cierto?, que es relativamente reciente, donde aparece, obviamente, digamos que la selección, o sea, por seguridad, por funcionalidad y por la biodisponibilidad o la tecnología, y vamos a ver cuáles son algunos de los probióticos que se han utilizado en nutrición humana. En nutrición humana, normalmente, este también es del 2017, entonces depende del lactobacillus, depende si es un bifidobacteria o depende si son algunos otros microorganismos. Es decir, lo que nosotros vamos a ver es que todos estos
se pueden utilizar y se han utilizado en nutrición humana, pero que lo que hay que tener en cuenta es que los efectos de la cepa no se pueden extrapolar y dependiendo de cada uno de los probióticos, pues obviamente vamos a tener unos efectos importantes. ¿Qué alimentos funcionales contienen probióticos? Es decir, nosotros como seres humanos, ¿cuál es el probiótico al cual estamos expuestos a través de un alimento desde el primer momento de la vida? La leche humana, exactamente. Es decir, si yo quiero saber cuáles son las propiedades nutricionales de un probiótico en un alimento, arranco por la base, que es la leche humana. Entonces, ¿qué esperamos todos? Que todos los bebés recibieran leche humana, ¿cierto? No que recibieran leche de vaca, porque la leche de vaca podrá tener sus probióticos, pero obviamente no son aptos para esta cría. Y por eso ustedes notan un cambio en el nombre y es que yo no puse leche materna, sino que puse leche ¿qué? Humana, porque la materna es la de todas las crías. O sea, todos los mamíferos sacan leche materna, pero la de nosotros es diferente porque es leche humana. ¿Qué se ha encontrado? Ya la devuelvo, doctor, para que pueda tomar la foto. Tranquilo. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es que hay unas cepas que se han encontrado en leche humana, me gustó mucho, y lo que hacen es mostrar cuál es la cepa que se encontró, cuál es el efecto beneficioso y cuáles son las referencias y pueden obviamente descargar el artículo. ¿Qué hay que tener presente? Que la leche materna no solo no es estéril, sino que tiene un factor determinante en la colonización neonatal, que la leche de la mamá es una buena fuente de bacterias acidolácticas con una capacidad probiótica y que esas cepas aisladas ejercen actividades protectoras. ¿Para qué? Antiinfecciosas y además inmunomoduladoras. Si yo estoy tan de malas y el niño no puede recibir leche humana, ¿qué tiene que recibir? Desafortunadamente, ¿qué le dan? Una fórmula infantil. ¿Y cuál es la base para hacer fórmulas infantiles? Leche de vaca, exactamente. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta y es que con relación a las fórmulas infantiles, y les pregunto a ustedes, ¿qué evidencia hay con relación a la adición de probióticos en fórmulas infantiles? ¿A quiénes les gustan los probióticos en las fórmulas infantiles? Levanten la mano. ¿Y a quiénes no les gustan? ¿Y quiénes no tienen como una posición todavía muy bien definida? El resto del auditorio que no levantó la mano, asumo. ¿Qué pasa si yo le pongo un probiótico a una fórmula infantil y la mamá calienta la leche? ¿Qué pasa si yo adiciono un probiótico y el probiótico se lo pongo a la fórmula infantil y él no viene encapsulado? Porque para que aguante el ácido del estómago y llegue vivo al intestino, tiene que venir ¿cómo? Microencapsulado, porque si no él no llega. O sea, esa platica se perdió, exactamente. Entonces, no lo dije yo, lo dijo el consenso de la EBSCAN y lo ha repetido 1000 veces la doctora Suayesca, y resulta que es que no hay datos suficientes para recomendar la suplementación rutinaria de fórmulas infantiles, ni con probióticos ni con prebióticos. Y lo que queda pendiente de definir de los probióticos es que no todos los probióticos son iguales, la acción específica es para cada cepa y para cada patología. Los resultados obtenidos en estudios, lo que les decía ahora, no son extrapolables a otras cepas de probióticos y es necesario utilizar probióticos de calidad reconocida con un sólido aval científico que garantice la eficacia, es decir, que lleguen vivos al intestino y además la seguridad. Y este es uno de los artículos que salió en 2015 que también aparece dentro del último consenso de la EBSCAN y que salió desde el primer consenso de la EBSCAN del 2010. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿qué alimentos naturales tienen probióticos? Los lácteos, el yogur, el kumis, o sea, todo lo que son derivados lácteos, ¿qué más? Yo se los mostré ahorita en los frasquitos. Los encurtidos, ¿cierto? Las verduras en encurtidos, y hay otros alimentos que nosotros no sabemos que tienen probióticos, pero que vale la pena mencionarlos porque son alimentos y ustedes van a encontrar, y quiero que lo vean, y es que estos alimentos tienen todos una palabra en común cuando yo los pongo, y es que son fermentados. Es decir, todos estos alimentos que ustedes ven acá
son alimentos funcionales, fuentes de probióticos, porque todos tienen un efecto importante y es la fermentación. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a consumir muchos de los alimentos que están ahí, pero realmente son alimentos que son probióticos como tal. Entonces, vamos a hablar del primero. ¿Necesitan que la devuelva? Ok, ya. Ya le voy a contar, doctor. Ya le cuento qué es el miso. ¿Sabe qué es el tempe? Ah, ok, perfecto, listo. Entonces ya les voy a contar qué es cada uno de ellos. Entonces, vamos a hablar primero de los probióticos que están presentes en el yogur. El yogur es una leche, ¿qué? Fermentada, ¿cierto? Que normalmente se fermenta con lactobacillus bulgaricus y con streptococcus thermophilus a partir de la leche. ¿Qué es importante con el yogur? Que el yogur tiene una cantidad mínima de 10 a la 7 colonias por gramo o por mililitro. Habíamos dicho que para poder declarar beneficio en probiótico, ¿cuánto tenía que tener mínimo? ¿10 a la qué? 10 a la 6. Es decir, el yogur como una fuente de probiótico es bueno. ¿Cuál es el problema de los yogures? Los azúcares añadidos. Entonces, por eso hay que buscar yogures que no contengan azúcares añadidos, kumis que no venga con azúcar añadido y productos que no tengan azúcares añadidos, ¿cierto? Para poder obviamente obtener como ese beneficio. El otro alimento, este es el miso. El miso es de origen japonés, es un condimento fermentado, la fuente puede ser soya, puede ser cebada, puede ser arroz, y lo que hacen es que le adicionan, digamos que un color amarillo, normalmente le ponen a veces cúrcuma, y es una pasta que se utiliza y se origina en la China, luego se extendió a Japón. Normalmente hacen sopa de miso, pero también es común para servirla con ensaladas, con verduras y con salsas. ¿Ustedes han comido tahine? Es parecido al tahine, exactamente. Entonces el miso se parece al tahine. Si yo lo hago obviamente en pasta, que es una fermentación que se hace de la soya o del arroz, y el miso se puede hacer de 1 o de 2 o 3 cereales y depende obviamente del cereal que se utilice, lo van a poner en sopa o lo van a colocar como verduras. Entonces el miso blanco, por ejemplo, es de arroz y soya. Hay otro que contiene arroz integral y soya y el tono que coge es marrón, y hay otro que tiene, por ejemplo, soya solo. Entonces puede ser soya o pueden ser, el tahine, ¿con qué se hace? Con garbanzos, exactamente. Entonces obviamente todos estos, digamos que lo que dice la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos es que las leguminosas como tal tienen unos efectos funcionales. Cuando se ponen a fermentar, son fuente de probióticos obviamente, pero algunos de ellos también son fuente de prebióticos. Entonces también hay que tenerlo presente porque obviamente es lo que nosotros tenemos y también disponemos de la naturaleza. ¿Alguien sabe qué es esto? Es espirulina, exactamente. La espirulina son microalgas, exactamente. Entonces, me llamó la atención porque cuando empecé a buscar, resulta que pues lo denominan incluso como un superalimento, y aquí hay un estudio incluso sobre las algas y como adición como un efecto probiótico. Yo realmente en pediatría nunca he utilizado espirulina, pero pues mi responsabilidad era contarles que alimentos naturales como tal son fuentes de probióticos. ¿Qué es esto? Es kefir, exactamente. ¿Qué hacen las mamás con esto? Ay, sí, qué pesar, lo botan. Porque el kefir, oiga, ¿y sabe qué es lo más triste, doctora? Que el kefir es uno de los probióticos que cumple con uno de los criterios internacionales para ser probiótico. ¿Se reproduce qué? Solo, fácilmente. ¿Qué necesita el kefir? Leche, exactamente, y eso se reproduce solo. Entonces el kefir es un producto lácteo que se parece al yogur, también es fermentado, procede de la palabra turca keyif, que significa sentirse bien después de comer, y ese nombre además se designa porque tiene pues algunos microorganismos. ¿Cómo se llama el lactobacilo? Entonces los géneros de lactobacilos y lo que se han encontrado son el lactobacilo kefiranofaniens, el kefiri y el parakefiri. Ok, listo. Entonces, estos básicamente son los lactobacilos presentes en el kefir. Ya les había contado
¿Quién no ha comido pepinos agridulces? Son deliciosos. Los pepinos agridulces, que son los encurtidos, son una fuente importante de probióticos y hay que tener en cuenta que lo que utilizan es el Lactobacillus plantarum, que es con el que se hace la fermentación, que normalmente lo que hacen es colocarlos en una salmuera y esa es una fuente directa de cultivos probióticos. ¿Este qué es? Es chucrut, exactamente el chucrut. Entonces es un alimento tipo alemán, es el producto que surge de la fermentación de las hojas de repollo en salmuera. Hay incluso personas que no toleran el repollo y que el repollo fermentado sí lo pueden tolerar, porque si lo toleran tiene probióticos y recuerden que los probióticos tienen la capacidad de mejorar ¿qué? La tolerancia gastrointestinal y la tolerancia digestiva. Entonces, esto es otro de los alimentos fuentes. Existe evidencia que sugiere que estos alimentos fermentados apoyan la salud microbiótica en el intestino y el Lactobacillus plantarum es el que se usa en la industria fermentativa para, digamos que conservar o fermentar vegetales como aceitunas, chucrut, pepino y las otras masas fermentadas. Este que nosotros vemos aquí, que es el kimchi, este es de la col china, pues nosotros realmente no somos como muy dados a consumir este tipo de productos. El lactobacilo que tiene es el Lactobacillus kimchi y hay un estudio que dice que este tipo de probiótico tiene una fuerte actividad antagonista contra el Helicobacter pylori. Entonces, digamos que se ha encontrado y lo que han mostrado es que reduce la actividad de la ureasa y aparentemente mejora en estos pacientes. Entonces, uno con pacientes con problemas y con molestias gastrointestinales normalmente les dice tome yogur, consuma probióticos, pero hay mucho paciente adulto que no quiere consumir leche ni que quiere consumir yogur, entonces estas son algunas de las opciones que podemos tener para ofrecerles. Ahora, recuerden que los lactobacilos degradan la lactosa de la leche cuando uno la consume en yogur. ¿Qué porcentaje menos tiene un yogur de lactosa? ¿Alguno sabe? El 25% menos, o sea, los yogures tienen 25% menos de lactosa, porque los lactobacilos degradan hasta el 25% de la lactosa de los yogures. Cuando el yogur ya se refrigera, ahí para el proceso de fermentación. Entonces, este tipo de yogures, por ejemplo, para las personas que no toleran completamente la lactosa, puede ser una buena opción. Y recuerden que los quesos, el queso tiene menos cantidad de lactosa que el yogur, ¿sí o no? Los quesos frescos. Sí, y los madurados también tienen mucho menos. Recuerden que los quesos se hacen con una enzima que se les coloca y recuerden que se separa el suero de la parte de la caseína de la leche. El suero viene pegado de la caseína o bien la lactosa viene pegada de la caseína o del suero. Recuerden que la lactosa viene pegada de la porción de suero, entonces cuando yo saco solamente caseína, los quesos tienen casi un 50 o un 60% menos del contenido de lactosa y si es un queso madurado puede tener hasta un 70 o un 80%, entonces es una buena opción para los pacientes que no quieren consumir leche y no pueden, pero que realmente pues necesitan, por ejemplo, el aporte de calcio. Este es el tempe, es tradicional de Indonesia, es un alimento que se produce a base del grano de soya, también es fermentado y también es una fuente importante de probióticos. En los países de la cultura occidental utilizan el Rhizopus oligosporus, que es el que fermenta esta soya para poder obtener el tempe. ¿Qué hay que tener en cuenta con las declaraciones? Esto, una declaración de salud dice que se basa en un conocimiento establecido, generalmente aceptado, con recomendaciones sanitarias, y un ejemplo de declaración de salud es esta: reduce el colesterol. ¿Qué productos reducen el colesterol? Alimentos como tal. La avena, pero yo no le he visto ningún sello a la avena que diga que reduzca el colesterol, ¿cierto? Entonces, les voy a poner un ejemplo de lo que es una declaración de salud. Este, por ejemplo, que es un producto que tiene Betapol, que se llama Benecol, tiene una declaración de salud porque reduce el colesterol, porque hicieron un estudio y el estudio lo que muestra es que si un paciente se consume una porción diaria, disminuye el colesterol total y que tiene realmente una declaración de salud, pero porque lo tiene avalado.
La declaración de propiedad funcional dice, por ejemplo, que refuerza el sistema inmunitario. ¿Qué producto conocemos nosotros que dice que refuerza el sistema inmunitario? Exactamente, sí, es este. Si no fuera por el contenido de azúcar que tiene, ¿cierto? O sea, con el resto de los productos, pues obviamente cumple con el tema de las declaraciones de salud. ¿Qué hay que tener en cuenta con las declaraciones? ¿Cómo les parece a ustedes la regulación para Colombia? ¿Chévere o no tan chévere con el tema de declaraciones? Estamos como mal, ¿cierto? Pésima, exactamente. Entonces, como nosotros somos todos profesionales responsables, uno lo que hace es mirar qué dicen los europeos. Y resulta que las declaraciones de salud con relación a los probióticos, la última es vigente, no está actualizada, pero es la última que hay, es de la EFSA, y resulta que esta última de la EFSA, adivinen solamente qué declaración aprueba y para qué producto. O sea, que apruebe probióticos para qué producto, con declaración de salud. Solamente para el yogur. Entonces, esta es la única que tiene declaración de salud aprobada con relación a los probióticos en los alimentos, para que por favor lo tengamos en cuenta. Y quiero cerrar con una frase que encontré, que creo que a todos nosotros nos cabe, y dice: no miente tan solo aquel que habla en contra de lo que no sabe, sino también aquel que habla en contra de lo que no sabe. Es decir, nosotros muchas veces escuchamos una cantidad de cosas en la industria y en el mercado, y lo que tenemos que hacer es irnos a mirar realmente qué es legal en declaraciones de salud y qué es lo que normalmente nos están diciendo, porque ¿quiénes son los que están influenciados directamente ahora? Los papás y los niños por los medios de comunicación. Muchas gracias.